El entrevistado, un entrevistado de lujo. De lujo, sí, de lujo, de lujo. De lujo. La persona más pertinente para hablar del tema acerca del cual empezamos este programa. Así es. Comenzamos charlando acerca de los juegos de mesa. Y ahora tenemos a quién. Tenemos a Roque Guzmán, que es graduado de la Universidad de Villa María, es diseñador de juegos, además forma parte del mismo equipo de investigación que nosotros Investigador dos, sobre temática. Está muy cercano, digamos, a la temática, y justamente había quedado planteada la cuestión la semana pasada, digamos, con el tema de la repercusión que había tenido la entrevista, digamos, a Sebastián Gago con el Eternauta, que se desató un montón de cuestiones, principalmente por el juego del truco y todas las derivas, digamos, de lo que repercutió en el mundo por ahí, una curiosidad por esos tipos de juegos tradicionales. Pero hoy vamos a hablar de otros tipos de juegos, ¿no es cierto? Juegos de mesa, pero... modernos. Buenas tardes y gracias por venir. Gracias. Gracias, Roque. Todos colegas acá nos conocemos. Se Nos sienta volvemos en ámbito familiar, entonces. Claro. Sí. Así que vamos a conversar como si estuviéramos tomando un cafecito acá. Vamos a hacer como si estuviéramos tomando mate, porque no estamos tomando mate. No, o sea, hoy no trajimos mate, nada, un desastre. Un desastre. Hoy no estamos trajimos nada. Sí, nada, no trajimos nada. Pero bueno, vamos a aprovechar a consultarte, Roque. ¿Qué son los juegos de mesa modernos? ¿Qué características tienen? Bien. Antes que nada, esto que decía acá el compañero Mauri del equipo de investigación, yo en el equipo de investigación me dedico a esto, a lo que es investigación en juegos y especializado en juegos de mesa en sí. En ese sentido, los juegos de mesa modernos son como aplican como pequeñas variaciones a los juegos de mesa tradicionales. Ahí va. Y en ese sentido se refuerzan algunos tipos de conceptos, como por ejemplo uno que es la autoría, otro tiene que ver con el rol. También, claro, la importancia de saber quién hace juego. Si uno va a los juegos tradicionales no se sabe quién como autor, quiénes son los autores. Claro. En este caso el juego de mesa moderno necesita tener un nombre, alguien a quien seguir, alguien a quien vos vas viendo cómo va evolucionando sus diseños y Exacto. cómo va afianzándose en el mercado y en el sector de los juegos de mesa. Por otro lado, también tener en cuenta un poco la importancia de que los juegos sean un poco más complejos, de que haya un poco más mucha preponderancia a la toma de decisiones. Bien. Si uno recuerda juegos viejos que quizás eran como creo que acá se llamó Serpiente y Escaleras, que es que tirabas dado y así es lo que decía el dado. Si el dado te movía las casillas, podías subir, seguías podías esa bajar, regla, no te podías correr. podías volver. Había una casilla muy fea cerca del final que te volvía al comienzo. Te volvía al comienzo. Sí, La lógica de la boca, del juego de la boca, es el lógica. Claro, es, esa lógica. es el mismo formato. En ese sentido, los juegos de mesa modernos lo que tienen es una preponderancia de que las decisiones las toma uno, el jugador, quien participa de esta experiencia de juego, y no el dado, y no el azar. Esa es otra cuestión muy importante. Nosotros, nosotros participamos, somos de una cooperativa de trabajo que diseña juegos, produce juegos y también los vende en Argentina, que se llama Ludoti. Y bueno, estuvimos escuchando la entrevista de la semana pasada con Gago y nos pareció muy interesante todo lo que planteaba en cuestión narrativa. Básicamente nosotros somos todos del palo del audiovisual, o sea, venimos del audiovisual, estudiantes y recibidos de audiovisual, Exactamente. de comunicación, de periodismo, o sea, de periodismo, pero venimos de ese palo, entonces siempre nos interesa mucho ahondar y profundizar en cómo se analizan las narrativas y cómo se analiza el audiovisual. Y en ese sentido, me parece importante traer acá y hablar un poco del juego del Eternauta, que si bien es un proyecto que salió antes de la serie, o sea, se hizo una campaña de micromecenazgo en abril del año pasado. Bien. Recién ahora es como que toma mucho más auge gracias a la serie, a Darín y a Netflix. Tal cual. Sí. O sea, un impulso más, no sé, como puede ser una expansión del relato en todo caso, podríamos decir. Es que básicamente es eso. En el juego no se toma parte de los personajes que conocemos del cómic, sino que lo que se hace es una historia que está dentro del mismo universo, pero son otros personajes. O sea, se llevan a otros personajes, un juego cooperativo, y que la campaña fue muy exitosa, y que ahora, digamos, desde noviembre del año pasado, hay una empresa y algunos colegas nuestros del ámbito del sector de los juegos de mesa que están intentando traerlo y que lo van a traer dentro de poco acá al juego para poder obtenerlo en Argentina. Más allá de que es un proyecto internacional y que lo lleva adelante Pendragon, que es una editorial de Italia, está basado totalmente en el cómic argentino. Claro. Bien.
¿Y qué características tiene alguno de los juegos de mesa que hayan desarrollado ustedes? Ahí estamos viendo unas imágenes. Después vamos a precisar cómo está conformada la cooperativa, pero en principio, algunos de los juegos que ustedes han desarrollado, ¿qué características tienen? ¿Cómo los armaron? ¿Cómo los pensaron? Una persona que adquiere, se compran los juegos, se suscriben, ¿con qué se encuentra el suscriptor o el comprador? Contanos un poco de eso. Bien. En base a lo que hablas de los juegos, básicamente nosotros tomamos como estas premisas de juego de mesa moderno como para poder insertar dentro del mercado. Y lo que hacemos son juegos que son de ámbito familiar para todo público, o sea, ATP, que el objetivo es que lo puedas jugar con el nieto, con el abuelo, o sea, que puedas jugar intergeneracionalmente de esa manera. Y bueno, en base a lo que hablamos recién en el corte, y esto que es que sean juegos accesibles de jugar. Una característica de los juegos de mesa modernos es que generalmente son muy fáciles de entender las reglas, pero son profundos después para lograr dominarlo. O sea, es muy accesible, se puede jugar, pero no es que haciendo y tomando cualquier decisión vas a ganar, sino que hay que meterse un poquito más. En ese sentido, por ese lado van nuestros juegos, los que son de editorial. Nosotros trabajamos con diseñadores de acá de nuestra editorial, que somos de la cooperativa, y también trabajamos con licencias de afuera. Tenemos licencias de México y licencias de España también, que traemos a Argentina para fomentar y desarrollar también esos juegos. Te preguntaba por la forma de adquisición. ¿Cómo es? ¿Cuál es el producto que compra alguien o que se suscribe? ¿Cómo lo puede usar? ¿Cómo puede acceder? ¿Cómo lo usa? Nosotros tenemos un sistema que es de suscripción y básicamente te suscribís y pagas una cuota mensual y cada 2 meses enviamos una caja a por ahora todo el país. Estamos viendo de expandirnos también a los países limítrofes, por lo menos de habla hispana. Recibes una caja con uno o varios juegos, es una caja sorpresa, digamos, no se sabe. Bien. O sea, vos recibes la caja y recién te enterás. Vos a priori no sabes cuando abrís qué juego se va a tocar. ¿Y qué es lo que contiene la caja? La caja puede contener 1, 2, más. Bueno, en la última caja, por ejemplo, enviamos 2 juegos dentro de la caja. Cajas anteriores hemos enviado 1, en esa caja enviamos 1 y también juegos por ahí más chiquitos como que son juegos de cartadita que se llaman, son juegos de 18 cartas, como ese también está diseñado por un compañero también de acá y estudiante de la Universidad Nacional de Villa María, se llama Ivo Mandrile. Y básicamente va variando lo que, digamos, como el componente principal es que el pago que vos haces, siempre el contenido es de un valor mayor al pago que haces. Ahí va. Claro. Puede ser un juego, puede ser 2, hemos enviado cajas de 3 también, de 3 juegos. Bien. Y siempre también con algún extra, por ejemplo, enviamos material promocional de otros juegos y otras editoriales, de manera que se siga fomentando la práctica de los juegos de mesa también. Entonces, digamos, una cuestión que me parece que es medio lógica de ahí es hablar de la red, en todo caso, digamos, de la red, de una red que se va tejiendo en función no solo de los que compran un producto, sino también de los que producen, o de una industria, estaríamos hablando de una industria, digamos, del juego. Totalmente, bueno, y ahí linkeándolo un poco con lo del Eternauta, es que mucha gente no está en los juegos ahora, entonces puede ingresar o por un libro o por otro tipo de digamos, de prácticas culturales. Exacto. En este caso, ahora hay mucha gente en Argentina que quiere ese juego. La campaña se hizo el año pasado, pero se va a traer y por otro lado va a tener digamos, como impulso que le da una serie, más allá de que la base es un cómic. La serie le da un impulso y terminan ahora comprando, adquiriendo y practicando el juego de mesa. Entonces, esa red, digamos, se va tejiendo entre los diferentes consumos culturales y lo hace mucho más interesante todavía. Bien. Roque, bueno, primero agradecerte que vengas a compartir con nosotros esta mesa de trabajo. Y segundo, agradecerte profundamente que nos hayas traído juegos que vamos a sortear en el transcurso de la semana. Así que lo vamos a sortear el viernes que viene. Así es. Yo voy a mostrar los primeros juegos y quiero que nos comentes de qué se trata estos juegos que nos trajiste para que la gente pueda anotarse. En el radio seguramente en las historias vamos a ir publicando y lo vamos a sortear el viernes que viene. Perfecto. Bueno. Es un juego también de nuestra editorial, que es Ludoti, y es una licencia de España. Es un juego que básicamente para jugar, sobre todo muy familiar, en el que se arma un iglú al medio con las mismas cartas y tenés que ir tirando cartas y tratar de que queden arriba. Y tienen diferentes efectos según qué carta tires, cuál queda arriba de otra, va
cambiando, digamos, cómo se va dando la dinámica del juego, hasta que alguien se logre descartar de todas sus cartas. Bien. Es bastante interesante, se puede jugar, o sea, gana el que se deshace de las cartas. Eso. Ah, sí. Está bien. El que se descarta. El que se descarta. Mostramos el otro. Mostramos el otro, entonces. Ahí el director de cámara. Por favor. Claro, ¿cómo está? Bien, ahí está. ¿Dónde estamos? ¿Cómo Ese otro estamos? juego es totalmente diferente. O sea, eso se llama Roll and Write, que es un juego en el que vos tirás dados y en base a los dados anotas en una hojita. Viene con un bloc de hojas y vos cada uno juega con un bloc y en el bloc va anotando los resultados con los números que van saliendo para lograr diferentes objetivos. En este caso, el juego Kaikoro lo que hace es que tenemos que tratar de enfrentarnos, tenemos que derrotar a los kaijus que atacan nuestra ciudad y al mismo tiempo tratar de molestar a los otros jugadores para que los kaijus los ataquen a ellos. Ahí va. Totalmente diferente, o sea, dos opciones muy muy variadas. También los dos son juegos familiares. Roll and Write, y este es un juego más de se le llama un juego de habilidad, que es de habilidad física, que tenés que lograr tirar las cartas en el lugar que quieras cuando hablamos de Iruliac, y si no de Kaikoro, un Roll and Write. Bueno, lo vamos a sortear entonces. Sí, Anotarse ya Anotarse, mismo sí. al mensajero del grupo de Radio El Centro al 353-510-3210 por el chat de YouTube. Y bueno, también podés llamar ahora al 4535.000, que también te anotamos. Lo vamos anotando, así que acá tenemos el juego. Algo que decía Gado, Gracias. que era esta cuestión del héroe colectivo. Sí. Bueno, el juego de mesa del Eternauta que se hizo ahora en Italia, básicamente es un juego cooperativo. O sea, todos juegan juntos tratando de lograr el objetivo de sobrevivir y llegar lo más lejos posible. Con lo cual, la esencia de las obras va pasando, tanto pasó del cómic a la serie y también ahora a lo que es el medio juego de mesa. ¿Tu interés por los juegos de mesa es algo que viene de hace mucho tiempo? ¿Es algo que surge a partir del estudio de carrera, por la investigación? ¿Cómo es? Viene de hace un montón, o sea, de cuando yo era chico, los juegos de mesa estaban siempre presentes. Es más, es algo que un poco se ha perdido, con la pandemia se volvió la gente y la familia a jugar. Sí, a jugar. Pero antes no había ninguna casa que eso. no hubiese juego de mesa. Bueno, jugar las cartas ni hablar. Nosotros hablábamos de algunos en... No sé, ese también es tu caso. Sí. Por eso. Después, por otro lado, nosotros, digamos, lo diría como grupo, el grupo de la cooperativa y el grupo que somos estudiantes también y recibidos y seguir estudiando y etcétera, siempre nos basamos mucho en creación de mundos, tanto audiovisual, dos de nuestros integrantes son escritores. Claro. De acá de Villa María, con libros publicados también. O sea, que estamos en la narrativa. Creación de mundos. Narrativa. Siempre creando, y en ese sentido, a mí me inclino más hacia este lado, que me interesa un poco más, pero siempre como tema general, la creación de mundos me parece muy, muy importante. Está bien. ¿Cuánto hace que están conformados como cooperativa? Y desde el 21. O sea, como cooperativa formal, menos. Es hace 2 años y medio, 3 casi. Pero eso de los papeles, pero siempre trabajamos como cooperativa desde 2021. Nosotros empezó la problemática de la pandemia y a mitad de año del 2021 nosotros lanzamos nuestra primera caja de Ludoti. ¿Y hay un mercado, hay un grupo interesante que que está en crecimiento, o es que el producto es nuevo y entonces aparece? No, en general la pandemia, digamos... ¿Todo efecto de la pandemia? La pandemia potenció mucho eso. Había un crecimiento, pero era un poco más leve, digamos. Antes de la pandemia, 2017, 2018, es como que empezaron a salir los primeros juegos de autor que podrían estar dentro de la categoría de juego de mesa moderno en Argentina, así de manera fuerte. Y con la pandemia explotó y se crearon muchas editoriales, crecieron un montón, y sobre todo en el interior, porque hay unas cuantas editoriales que son de Cava, claro, y Gran Buenos Aires, pero empezaron a aparecer editoriales en Mendoza. Bueno, nosotros trabajamos este mes, sacamos en la última caja un juego diseñado por un chico de Mendoza que ahora está en España, pero básicamente él fomentaba, difundía, tenía un club de juegos en Mendoza también, siempre trabajando para que se difunda y cada vez más gente lo conozca. ¿Se realizan competencias, concursos? ¿Ustedes se han postulado? Sí, sobre todo, campeonatos, hay un montón. De acá en Argentina tenemos gente que participa en certámenes internacionales también, sobre todo, de Catán o de Carcassonne. ¿Son juegos eso? Sí, son juegos de mesa, considerados juegos de mesa modernos. Y básicamente, en general, acá también, cada tanto se hace. Nosotros participamos, si no a nivel nacional, acá se hizo el encuentro de juegos de mesa hace 5 o 6 años, me parece. Fue antes de la pandemia, me parece que fue 2018.
y siempre se hace por año en algún lugar de Argentina, y nosotros siempre que podemos participamos. Ahí se hacen torneos también, sobre todo los juegos nuevos se difunden de esa manera, haciendo torneos, y el equipo que gana o quien gana se lleva el juego. Entonces es una manera de también de meter más gente en el ámbito de los juegos de mesa. Está bien. Y las posibilidades, decía, de expandirse. Ustedes están distribuyendo en Argentina y hay posibilidades de... Nosotros, como las redes te permiten esta cuestión de alcance global, territorialidad, no hay digamos. fronteras. Entonces mucha gente, cuando ven nuestras publicaciones, directamente se quiere suscribir, y nosotros no tenemos habilitado una suscripción internacional a día de hoy, pero estamos trabajando en eso para poder hacerlo de alguna manera, sobre todo para habla hispana. Hasta ahora nosotros hemos sacado todos los juegos en habla hispana, pero también queremos empezar a producir para otro mercado, para por otro lo menos mercado. que sea bilingüe la producción. Entonces si en algún momento más adelante podemos lograr esta expansión también al mercado anglosajón, también poder aprovecharlo. Bien. Perfecto. Bueno, perfecto. Genial. La entrevista, la verdad que estamos con este programa nos estamos como dando un lujo en realidad. Y la verdad es que a mí me impresiona, porque cada vez que vienen nuestros entrevistados, y más si son de acá de Villa María, el potencial. Esto puede ser una cosa media, no sé. Vos decís muy claro, como del sentido común, pero en realidad no, digamos, pero es muy provinciana, o localista, no sé, pero la verdad es que conocer, digamos, experiencia de lo que están trabajando por ahí, gente conocida y que la verdad que tiene un potencial extraordinario, digamos, y que se haga acá, digamos, en Villa María, porque uno tiende a pensar que es en otros lugares, en otros espacios, en otras ciudades, en otros... Sí, tiende a pensar más en el consumo que en la producción. Claro. Y acá estamos hablando de, digamos, aportar algo novedoso, creado colectivamente, lo cual tiene también varias aristas, ¿no? Y que involucra al menos digamos, a profesionales que dibujan, que escriben, que no sé, editan videos, nos que hacen música, etcétera. Que particularmente había estado participando, el otro, perdón, ahí, ese, el que tiene Adrián, había participado una graduada de la Universidad Nacional de Villa María de diseño y producción. Un estudiante de diseño que ahora está trabajando en Santiago, en Chile, más por la parte del norte, que se dedica a hacer estos trabajos. También hace cómic y trabaja en internet, que se llama Dina Barrios. Nos hizo la portada del juego. En ese sentido siempre tratamos de trabajar con artistas. Bueno, en este caso también estamos conformados por nuestra cooperativa. También tenemos artistas dentro de la cooperativa también para la parte gráfica. En la obra justamente que se estrenó de Destino Final, nosotros sacamos un juego hace poco, en octubre del año pasado, que se llama Funny Destination, que es para digamos, narrar muertes absurdas de una manera graciosa. Y también trabajamos con artistas locales, hicimos el trabajo también con la etapa con Dina Barrios. Bien, y todo el resto del juego lo desarrollamos nosotros en cuanto al arte, también arte y diseño gráfico. Genial. Que esta también es la idea, digamos, seguir especializándonos dentro de la cooperativa para poder también desarrollar otros productos, más allá de que tengas que comprar y pagar el arte a algún externo. Está bien, perfecto. Bueno, gracias. Muchísimas gracias. No, por favor, gracias a ustedes. Gracias incluso por el obsequio del programa, que lo vamos a sortear durante la semana. Así que prestar atención a nuestras redes, y lo vamos a sortear el viernes que viene. Sí, así que muchísimas gracias, Roque. Perfecto, a todos los juegos que nos regalaste a Dónde Estamos Cuando Estamos. Y seguramente te vamos a seguir molestando, Roque, porque esto es da para charlar un montón. Charlar bastante, por lo que veo. Cuando quieran, nosotros estamos disponibles. Bueno,